Bendiciones en Cristo, queridos hermanos. Quiero contestar este comentario que dice, ja, ja, ja. Allí en esos debates nunca el cura Toro habló con la verdad, solo habló a conveniencia, así como estás diciendo ahorita, desviando la pregunta. Bueno, hay un poquito de errores de ortografía. Queridos hermanos, yo he estado estudiando todos los videos del padre Luis Toro. Pues son muchísimos videos. Y también me he dado cuenta cómo en el mundo protestante los hermanos separados toman fracciones de palabras que el padre Luis Toro ha dicho, toman pequeñas fracciones y adulteran, modifican, tergiversan los mensajes del Padre. Tengo un testimonio muy grande en mis plataformas de personas, de cantidad de personas que han regresado a la fe católica gracias a los videos del Padre. Aquí en Casanare he visto a muchos pastores en las denominaciones por ahí a través de muchas compartires y en las redes sociales que hablan muy mal del padre Luis Toro, hablan en contra del padre. El padre Luis Toro vino aquí a Casanare hace alrededor de unos 3 meses. Un mes antes, se hizo la invitación a todos los pueblos de Casanare y alrededor, de que el padre venía al Coliseo de los Colores en Yopal, Casanare, y que iba a estar debatiendo con todos los pastores que se presentaran a refutarle. Se hizo la invitación en todos y cada uno de los pueblos y a todo el mundo le llegó la invitación a través de las redes sociales y de las emisoras, de manera personal. Los catequistas estuvieron por todo lado invitando a los hermanos separados. Y solo fue un pastor de todo Casanare y de los muchos pastores protestantes, solo fue uno a creerse juez. Estuve allí en el debate y él se creía juez, diciendo que el padre era un borracho, que el padre tal cosa. Fue a debatir sobre el bautismo de niños, no pudo demostrar que un niño no puede ser bautizado, y el padre le mostró todos los versículos, todo lo que es el bautismo, y luego empezó a decir que el padre era borracho y que, o sea, un poco de bobadas fue lo que el único pastor fue a decir, fue y quedó en ridículo delante de todas las personas. Entonces así es, queridos hermanos, de frente es muy diferente que a través de las redes sociales poder decir mensajes como estos, que el Padre desvía la verdad y todo eso ya es muy diferente. ¿Qué se hablaba o qué estaba hablando? ¿A qué me hace alusión el video en el cual me hacen este comentario? Es un debate que el Padre Luis Toro tuvo con un predicador, Eduardo Gutiérrez, un pastor protestante. Un debate donde el pastor decía, si me demuestra la primacía del apóstol Pedro, que es el Papa, si me demuestra la primacía del apóstol Pedro, me hago católico. Y el padre, con citas bíblicas, le demostró la primacía. O sea, ¿qué es la primacía? Que entre los apóstoles de primeras está Pedro. Eso es la primacía, ¿sí? Y se la demostró, y aún así el pastor Gutiérrez sigue hablando mal de la Iglesia Católica. Después con el padre Colmenares tuvo un debate, y el padre Colmenares le demostró lo que él preguntaba y siguió hablando mal de la Iglesia Católica. Luego tuvo un debate con Rafael Díaz y perdió el debate, que era sobre el diezmo, y siguió hablando mal, y hasta la presente sigue hablando mal de la Iglesia Católica, teniendo debates por ahí con apologistas diciendo, si me demuestran, me hago católico. Entonces quiero compartir con ustedes, no de pronto leer versículo a versículo, porque pues el tiempo en TikTok y en las plataformas es muy limitado, pero les dejo de tarea o les dejo ahí los versículos donde vemos claramente la primacía del apóstol Pedro, que son los versículos que en ese debate se sacaron a relucir. Primero debemos entender que nuestro Señor Jesucristo a Pedro, que se llamaba Simón, le cambió de nombre en Juan 1:42. Te llamarás, eres Simón, pero te llamarás Cefas. Le cambió de nombre.
Y es importante el cambio de nombre porque en Génesis 17, del 3 al 5, vemos cómo Dios cambia de Abraham a Abraham, padre de la fe. Y cómo en Génesis 32, del 28 al 29, le cambia el nombre a Jacob por Israel, y todos sabemos que es padre de una nación. ¿Sí? Padre de una nación. ¿Y cómo sabemos que Pedro, al cambiarle el nombre Cefas, se convierte en padre? Porque en Mateo 16, 19 le dice: a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Si leemos Isaías 22, 20 en adelante, nos damos cuenta que quien recibe las llaves como Eliaquín se convierte en padre y autoridad automáticamente. Entonces Jesús es nada más y nada menos que el Rey de Reyes que deja a su encargado. Por eso en Juan 21, 15 le dice: Pedro, tú me amas, pastorea mis corderos. Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas, pastorea mis ovejas. Dejó a Pedro encargado de todo su rebaño. Eso es primacía. ¿Qué también es primacía? Que entre los apóstoles se ha nombrado de primeras, como está en Mateo 10, 1 en adelante. Están los apóstoles y siempre aparece Pedro de primeras y Judas el traidor aparece de últimas. Lo encontramos también en Marcos 3, 13 en adelante. Lo encontramos en Lucas 6, 13 en adelante, inclusive en Hechos de los Apóstoles 1, 13 en adelante. Está el listado de los apóstoles y siempre Pedro aparece de primeras. ¿Sí? Por eso por allá en Marcos 16, 7, nuestro Señor resucitado dice que se le presentó a los discípulos y a Pedro. ¿Sí? Ve a decirle a los discípulos y a Pedro, o sea que lo saca a Pedro de entre el listado de los discípulos. ¿Sí? Por eso también vemos como en Lucas 24, 34 dice el doctor Lucas que ya resucitado se le aparece a Pedro. ¿Sí? A Pedro. Por eso también San Pablo en 1 Corintios 15, 5 dice, y se le apareció, en ese testimonio que está dando San Pablo, dice, y se le apareció a Cefas y luego a los 12. Eso es primado de Pedro, eso es primero a Pedro, ¿sí? Por eso cuando nuestro Señor dio el gran sermón en Lucas 5, del 13 en adelante, vemos cómo nuestro Señor se sube en la barca de Pedro. Simbólicamente, la barca es la iglesia, ¿sí? Dada para la salvación, así como fue el arca de Noé. Quien entraba en el arca podría salvarse. Quien entra en la iglesia tiene salvación. En Hechos 2:47 dice que el Señor añadía a la iglesia los que él iba llamando a la salvación. Por eso no hay una persona que diga es salva por fuera de la iglesia. No hay. Eso hay que entender, un tema que llama fuera de la iglesia, no hay salvación, porque la única salvación es Cristo y Cristo es cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, importante que entendamos la autoridad y luego cuando ya queda la iglesia, nuestro Señor se va, viene sobre ellos el Espíritu Santo, quien toma la vocería en representación de la iglesia es el apóstol Pedro. Lo vemos en Hechos 1:15, en Hechos 2:14, en Hechos 2:37, cuando le preguntaron a Pedro y a los apóstoles. Le preguntaron a Pedro y a los apóstoles, ¿y quién fue el que se levantó? Pedro, y empezó a dar el sermón. En Hechos 2 vemos todo el primer sermón del apóstol Pedro. En Hechos 4:8 vemos cómo Simón Pedro va ante el Sanedrín en representación de la iglesia, ¿sí? De la iglesia. En Hechos 10:44 Pedro habla y cuando está hablando viene el Espíritu Santo sobre todos los que están allí, porque Pedro es la autoridad. Y en el primer concilio, el único concilio que aparece en la Biblia, el concilio de Jerusalén, vemos como en Hechos 15, 6, 7, ellos no pueden, Pablo, Silas, ellos no pueden, digamos, poder instruir a las dudas que tenían allí algunos circuncidados y algún problema que había, y tuvieron que ir a Jerusalén donde estaba Pedro. Por eso en Hechos 15, 6, Pedro se levanta, ¿sí? Y toma la autoridad. Después de que se levanta y toma la autoridad, en el versículo 28 ya empiezan a dar las instrucciones junto con el Espíritu Santo a todas las comunidades. Bendiciones
y hasta la próxima. Dios los bendiga enormemente.